Y ahora vamos a seguir metiéndonos un poquito más en las profundidades de la programación y vamos a hablar sobre su arquitectura. El siguiente speaker nos va a explicar cómo podemos lograr un sistema en el que tengamos base de datos, el backend y el frontend todo en uno. ¿Sí? Rafael Lescano nos trae de 0 a siempre disponible y recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. ¿Ahora? ¿Sí? Bien. Un segundito. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? La verdad que dejaron la vara alta. La verdad que gracias por venir. Está lleno. La verdad es lo que queríamos. Mejoramos la edición de la vez pasada. Mi nombre es Rafael Lescano. Estoy en Telco hace 3 años. Estoy en el área de desarrollo. Estoy finalizando mis estudios en Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN. Estoy llegando a ingeniero. No tanto como Manu, pero ahí vamos. Y nada, no vinimos acá a hablar de mí, vinimos a hablar de arquitectura de software. Pero no arquitectura de software 100% técnica, sino vamos a ir a un lenguaje más natural, más bajado realista, y vamos a ver cómo distintas aplicaciones nacen y llegan de 0 simplemente a estar siempre disponibles. Pero primero, arrancamos una pregunta. A ver, yo sé que hace una semana fue el Cyber Monday, seguramente muchos de ustedes compraron. Ahora, mi pregunta es, imagínense que ustedes tienen una industria de logística. Tienen que mandar 100, 200 paquetes a Corrientes. ¿Ustedes elegirían un único camión que venga de Buenos Aires a Corrientes a entregar o varias camionetas? Varias camionetas. Bien. Ahora, ¿un único? Bueno, está peleado. Ahora, hay que entender el contexto para poder responder esta pregunta porque obviamente no hay una respuesta incorrecta. Simplemente hay una respuesta que se adecúa a cada contexto. Pero entonces, yendo más técnico, quise comparar con esta industria para comparar cómo son las arquitecturas de software. Empezamos con la teoría que va a ser entendiendo el monolito. ¿Pero qué es un monolito? Un monolito es un tipo de arquitectura de software en que almacena toda una aplicación en uno. Es decir, todos los paquetes en un solo camión que viene de Buenos Aires. Una sola aplicación que tiene la interfaz gráfica, la lógica de negocio, tiene los datos, tiene todo en uno solo. Obviamente tiene sus ventajas dependiendo del contexto. Entonces tienes la ventaja de que la aplicación se crea más rápido, tu equipo se evoca en una sola aplicación, entonces vamos mucho más rápido, puedes controlar, puedes monitorear tu aplicación de una manera más eficiente, pero hay que entender que no todo es color de rosas. ¿Qué pasa cuando esta aplicación, cuando tenemos más de 200 paquetes? ¿Qué pasa con nuestro camión? Tiene que venir a todos los barrios de Corrientes un único camión. La aplicación tiene que soportar todos nuestros clientes, obviamente, manteniendo la satisfacción del cliente. Entonces, cuando nuestra empresa crece, cuando nuestra aplicación crece, el monolito ya no da abasto. Ahí hay que tener en cuenta que no son todas ventajas, también tiene sus desventajas. Ahora, ¿qué pasaría? Ahí le pregunto a lo que eligieron en el camión. ¿Qué pasaría con los 200 paquetes si ese camión se le hubiera pinchado la rueda? Son 200 clientes insatisfechos con su paquete tarde, llamando a la empresa, ¿qué pasó con mi paquete? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Entonces, eso pasa con el monolito cuando nuestra aplicación, en alguna de sus funcionalidades, se cae, se pierde, se rompe. Cae la aplicación por completa. Entonces, ya vimos cuando el monolito es satisfactorio, cumple con las necesidades, pero cuando empezamos a escalar, entran los microservicios. Entonces, ahora seguimos con la parte técnica, la parte teórica. Ya sé que por ahí es un poco aburrido, pero ya vamos a ir a casos prácticos. ¿Qué es un microservicio? Básicamente es nuestra misma aplicación,
dividida en diferentes funcionalidades, en diferentes servicios. Son toda la flota de furgonetas entregando a cada barrio de Corrientes todos los pedidos. A ver, las ventajas son obvias. Si nosotros traemos 200, 300, 1000 paquetes, ¿qué va a pasar si a una camioneta se le pincha la rueda o tiene problema en el motor? Un solo barrio se va a ver atrasado. Pero esa es la ventaja que tienen los microservicios. Tienen responsabilidades únicas. Cada servicio con su única responsabilidad. Cada camioneta a entregar los paquetes al barrio que le corresponde. Esas son las ventajas, pero hay que tener en cuenta que estos microservicios, estas camionetas, se tienen que comunicar. Se comunican entre sí mediante mensajes. Hay servicios incluso de comunicaciones que vamos a ir hablando. Ahora, la última teoría, y vamos a casos prácticos. ¿Cómo pasamos de un monolito a un microservicio? Con el patrón Strangler. ¿Qué establece el patrón Strangler? Nos dice, nosotros tenemos nuestro monolito, tenemos nuestra aplicación que cumple, por ahí tiene sus caídas, cuando entran muchos clientes se cuelga. Entonces, ¿qué establece el patrón? El patrón Strangler, no. ¿Qué establece? Vos tenés que identificar la funcionalidad que hace que tu aplicación se cuelgue. Tenés que identificar esa funcionalidad que en los picos de cliente, en los picos de consulta, en los picos de transacciones, hace que tu sistema se cuelgue o se caiga. Una vez identificada, una vez observada esa funcionalidad, lo que hacemos es crear la misma funcionalidad en un servicio separado. Entonces, cuando tenemos nuestro servicio separado, vamos redirigiendo el flujo que iba a alguna funcionalidad en el monolito en un servicio aparte. Entonces va a llegar un momento que vamos a aislar esa funcionalidad y ya va a estar todo el monolito dirigiendo al nuevo servicio. Vamos rodeando al monolito, vamos rodeando nuestra aplicación de funciones y en algún momento el monolito va a quedar exclusivamente como microservicio. Tenemos varias ventajas, pero la que para mí es la más importante es que nosotros vamos haciendo una migración de arquitectura de forma gradual. ¿Qué quiere decir? Que no apagamos el monolito y prendemos un microservicio. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? A ver, para mí, un sistema es imposible testear de forma completa. Entonces, ¿qué pasaría si apagamos el monolito y prendemos el microservicio? Puede haber una funcionalidad que no hayamos testeado. Y simplemente vamos a tener segundos, minutos o horas de caída y clientes insatisfechos. En cambio, si simplemente vamos redirigiendo el flujo de una función, ni bien detectamos, solamente va a ser esa función. Y siempre vamos a tener la opción de volver al monolito, porque tenemos la funcionalidad que si bien no era la más eficiente en el monolito, por eso lo queremos migrar, queremos pasar. Ahora sí, vamos a caso práctico. Voy a mostrar dos aplicaciones que tenemos en Telco. Tenemos WebPagos, justamente. Es la plataforma de pago de la provincia de Corrientes. Se creó ya hace 4 o 5 años más o menos. Y la verdad que crece de forma exponencial. Entonces, ¿era un monolito? Sí, era un monolito. Primero, explicamos qué es WebPagos. WebPagos es una pasarela de pago en las cuales los clientes nos dicen, mira, este monto y este servicio le tenés que cobrar a estos clientes. Nosotros le mandamos el link de pago, la persona entra, escanea el QR, 2 pasos, pagado, nosotros le informamos al cliente, aún así el cliente tiene la plataforma obviamente para poder observar todo lo que va pasando, todos los pagos. Simple, conciso, pero por detrás no es tan simple. Empezó como monolito, obviamente funcionaba, pero ¿por qué funcionaba? Porque había 100 pagos, 20 pagos mensuales, 300, había 5 clientes, 6 clientes, pero empezó a escalar, gracias a la observabilidad, empezamos a ver que distintas funciones hacían que el sistema se cuelgue. Empezaron a haber 30.000 pagos, 60.000 pagos, 30 clientes, 50 clientes. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos identificando esa zona, esas funciones donde hacía que se cuelgue el sistema y lo fuimos separando en microservicios. Además de eso, incorporamos servicios de mensajerías. Es decir, entre microservicios se comunican mediante otro servicio.
que se encarga de recibir el mensaje, encolarlo y enviarlo al siguiente servicio. Porque hay que tener en cuenta que qué pasaría si falla un mensaje en el medio. Se pierde la comunicación entre microservicios. Entonces, ahí entra el servicio de mensajería. Además, también se le incorporó base de datos en caliente. Pero me van a decir, bueno, ¿qué es una base de datos en caliente? Bajado a la realidad, sigamos con el ejemplo de logística. Entonces, si nosotros tenemos un mostrador donde entregamos paquetes, van a venir 10, 15 clientes y vamos a tener que ir por los 10, 15 al depósito a buscar el paquete. En cambio, la base de datos Redis, lo que te dice y te deja es almacenar justamente esos paquetes en el mostrador. Va a venir uno, le da el paquete, viene otro, le da el paquete. Estás en el mostrador entregando los paquetes. Los beneficios, la verdad que para soportar 60.000, 70.000 pagos mensuales, 70 clientes entrando a la plataforma todos los días, bajando reportes, la verdad que los beneficios, impresionante. Le voy a explicar básicamente cómo quedó. Todo esto estaba solamente acá, solamente en uno, de todo en una aplicación. Ahora tenemos separado donde la gente entra a pagar. Esto es lo que ven todos los clientes, el cliente que más tiene que estar satisfecho. Tenemos donde almacenamos la información, buscamos la base de datos en Redis, que le comenté recién. Además, también separamos nuestra propia base de datos. Tenemos una base de datos donde la gente entra a mirar, por decirlo de una manera, donde se hacen consultas. Tenemos otra donde se escriben. Tenemos lo que nosotros llamamos back office, donde entran a descargar reportes, a ver los pagos en tiempo real. También tenemos, una vez que la persona paga, obviamente le tenemos que mandar un email e informarle que esa persona pagó, tiene su servicio, le tenemos que avisar a nuestro cliente, mirá, esta persona te pagó la luz, no vayas y le cortes. Entonces también tenemos en nuestro servicio para eso, tenemos el servicio de detección de fraude, también está separado. Imagínense todo esto en uno, soportando 70.000 transacciones. No se puede. La siguiente aplicación, nuestro sistema de gestión de expedientes, Doco, también empezó como un monolito, empezó con 100 expedientes, 200 expedientes, actualmente tiene 60.000 expedientes, más de 1.000 usuarios. Todo eso en un monolito no se podría. Imagínense tener a 800 usuarios entrando a la aplicación, leyendo documentos, yendo a buscar todos los documentos que suman como 4 terabytes, yendo a buscar, insertando documentos, trabajando todo en tiempo real, todo al mismo tiempo, los organismos públicos consultando. La verdad que eso en un monolito no se podría. Entonces, ¿qué hicimos? Lo migramos a microservicios. Separamos en un sistema de login, tenemos un sistema donde la gente va simplemente a ver los documentos, tenemos obviamente la mensajería que les expliqué, tenemos otro sistema, otra funcionalidad, otro servicio, donde la gente va a ver y a escribir los documentos, todo separado, pero hay que tener en cuenta también todo orquestado, porque la aplicación tiene que funcionar de la misma manera que funcionaba el monolito. A ver, por ahí creer que pasar una aplicación desde un monolito a un microservicio es bastante complicado. La verdad que tiene su dificultad, no vamos a decir que es simplemente apagar y prender. La verdad que el equipo que tenemos en Telco es genial para estas cosas. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es medir mediante observabilidad y poder ver cuál es la funcionalidad que está haciendo que nuestra aplicación cuelgue, que está haciendo que en picos donde entre usuario nuestra aplicación no funcione. Una vez que la identificamos, la separamos. Una vez que la separamos, vemos que funcione redirigiendo el flujo. Y una vez que sabemos que funciona al 100%, apagamos esa funcionalidad en el monolito. De esa manera vamos rodeando a nuestra aplicación de mini aplicaciones que funcionan de forma independiente. Obviamente, existen errores, tuvimos errores, obviamente. Aprendimos de nuestros errores. ¿Y qué pasó? A ver, hay que entender que hay aplicaciones que están en un monolito que no necesitan ir a un microservicio, que simplemente con eso ya satisfacen al cliente, y hay que entender que no todo tiene que ir a un microservicio. Hay que identificar bien. Además, una vez que tengamos el microservicio, tenemos que entender
que esos servicios tienen que funcionar de la misma forma que el monolito. Tienen que estar orquestados. Y hay que entender que se tienen que comunicar entre sí. Que un error de comunicación, el sistema ya no va a funcionar. Entonces, separar, ordenar y siempre observar el comportamiento de nuestra aplicación. No hay que romper toda nuestra aplicación para separarla y demás. Simplemente hay que saber qué pieza hay que separar y qué pieza hay que mejorar. Muchas gracias. Yo sé que fui medio técnico por ahí, quise bajarlo lo más bajo posible. ¿Alguna duda? ¿Se quedaron todos sin palabras? Casi. Sin duda, la mensajería. ¿Pero por qué la mensajería? Porque vos tenés que tener en cuenta que cuando un microservicio manda el mensaje, puede ser que el otro o esté inactivo justamente, o no sé, por una intermitencia o latencia no llegue. Entonces, al incorporar una cola de mensajerías, y obviamente el servicio que envía estaba esperando la respuesta. Entonces, medio que seguía dependiendo de un servicio o de otro. En cambio, al encolar la mensajería, el que envía y se desentiende. Tu servicio recibe, el intermedio recibe, y lo tiene esperando. Obviamente lo envía inmediato, pero si el otro está caído, reintenta dentro de 30 segundos. Reintenta dentro de un minuto. Y así va reintentando. Entonces, vos te asegurás justamente que eso siempre esté recibiendo lo que tiene que recibir. Exactamente, ese servicio tiene un sistema que te muestra todos los mensajes que están encolados. Nosotros tenemos, cuando un mensaje pasa pasa cierto tiempo ya encolado, porque lo normal es que en milisegundos se resuelva. Si pasa más de X cierto tiempo, gracias a la observabilidad que tenemos, nos dice, bueno, fíjate acá, hay algo raro, hay que revisar. Todo está dockerizado, tenemos nuestro jefe de infraestructura, Julio, ya. Si querés ahora bajamos en el break y nos juntamos con él. Tiene todo orquestado, dockerizado, la verdad que un crack. Pero sí, bien en detalle técnico, lo podemos charlar con él. Todo en la nube, 100% en la nube. Bueno, el lenguaje, para los gustos, los colores, básicamente el lenguaje, pero lo que nosotros usamos para escalabilidad, justamente es Golang, de backend. ¿Algún otro? Bueno, cualquier cosa en el break me buscan. Buenísimo, muchas gracias, Rafa.